Hola, hoy vamos a estar hablando de el entramado global de la impunidad, una introducción al régimen internacional de protección del capital. Mi nombre es Javier Echaide, yo soy de Ataca Argentina y de Argentina Mejor Sin TLC. Y conmigo vamos a estar en esta primera clase para hacer una introducción a todo lo que tiene que ver con la protección internacional del capital, cómo esto se da a partir de los tratados de libre comercio, de los tratados bilaterales de inversión y de toda una red organizacional que se ha definido en las últimas décadas para precisamente proteger al capital transnacional. Bien, para iniciar les voy a compartir una presentación con la cual vamos a estar llevando adelante la clase del día de hoy. Para iniciar lo que tenemos que hacer es un raconto histórico, ¿sí? En ese sentido, el actual sistema de comercio y de movilización de capital, ¿sí? de flujo de capitales, se da dentro de una arquitectura que empieza con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? En el año 45 finaliza la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Prácticamente a mitad del siglo XX, y a partir de ahí empieza el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que va a marcar la segunda mitad de ese siglo. Un año antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1944, se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Son dos organismos pilares, ¿sí? Dos organismos centrales en lo que tiene que ver con el sistema financiero a nivel internacional y también con lo que tiene que ver con el otorgamiento de empréstitos, ¿sí? de deuda a los países para distintos tipos de proyectos, pero también para evitar crisis en su sistema económico, ¿sí? en su sistema monetario. Para eso se encarga el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial es un grupo de organismos internacionales dentro de los cuales funcionan dos que vamos a mencionar simplemente: la Corporación Financiera Internacional, que otorga préstamos, ¿sí? a los países y particularmente para proyectos privados, ¿sí? de gran infraestructura que facilite las exportaciones de esos países, y otro organismo también importante dentro del grupo del Banco Mundial es el CIADI, ¿sí? el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es un centro de arbitraje que lo que hace es recibir y llevar a cabo, en términos procesales, como se diría en el ámbito jurídico, las demandas que empresas multinacionales realizan contra los estados precisamente para proteger sus inversiones extranjeras. Todas estas cuestiones, que son muy complicadas, las vamos a ir avanzando a lo largo de este curso. En el año 47 se llama una conferencia internacional en La Habana, precisamente porque las organizaciones que nacieron en la conferencia del 44, en 1944, en Bretton Woods, no habían cubierto las cuestiones que tenían que ver con el comercio internacional. A esa conferencia de La Habana precisamente se iba a tratar la cuestión comercial. El contexto de la salida de la Segunda Guerra Mundial era un contexto muy deprimido en términos económicos, ¿sí? Había que fomentar las economías de los países devastados por la Segunda Guerra. También había que evitar las crisis financieras y la propagación de crisis financieras como la de la década de 1930, pero también había que revitalizar todo el comercio, la dinámica del comercio internacional que había quebrado básicamente luego de la Segunda Guerra Mundial. La idea de la conferencia de La Habana era generar una organización internacional del comercio, pero ese objetivo fracasó y la conferencia de La Habana fracasó. Básicamente el fracaso de la OIC y de la conferencia de La Habana se dio por la negativa que tuvo los Estados Unidos de firmar los acuerdos que daban inicio a esta organización internacional, y ahí hubo un problema interno en Estados Unidos con mayorías que el gobierno de ese momento no logró conseguir adentro del Senado. A nivel internacional, el jugador más importante en la arena comercial global era Estados Unidos, y no tener Estados Unidos dentro de esta organización mundial lo que provocó es que básicamente la organización nunca pudiera ver la luz. Pero sí se firmó un tratado de rebaja de aranceles, ¿sí? Que la idea era ir flexibilizando, ¿sí? Desregulando la cuestión arancelaria, estos impuestos
que se tienen que pagar por la entrada de mercaderías de cualquier lugar del mundo a cualquiera de nuestros países. Estos aranceles, ¿sí? Estas tarifas aduaneras que se pagan precisamente por el ingreso de cualquier producto proveniente del extranjero, la idea era que impedían, obstaculizaban el libre comercio, precisamente para tratar de abocarse, ¿sí? y favorecer el intercambio comercial. Los aranceles tenían que rebajarse y se firmó un tratado a nivel internacional en el cual se abría una serie de negociaciones y una serie de regulaciones para que esos aranceles fueran bajando a nivel internacional. Ese acuerdo fue el GATT, ¿sí? El General Agreement of Trade and Tariffs, en inglés el Acuerdo General de Comercio y Aranceles. El GATT funcionó a partir de 1948 como, era un tratado internacional, ¿sí? pero funcionó como un foro de negociaciones que cada tanto tiempo se reunían los países miembros del GATT para precisamente avanzar en esta liberalización comercial. Ahora vamos a ver qué tanto éxito tuvo el GATT en eso de la rebaja arancelaria a nivel global. Pero tenemos que tener en cuenta al GATT como antecesor de uno de los principales organismos que hay actualmente para lo que es la regulación del comercio a nivel internacional. La última ronda del GATT, ronda de negociaciones me refiero, fue la ronda Uruguay. Ya para ese momento había un conflicto, ¿sí? O sea, rispideces entre los países desarrollados y los países en desarrollo, precisamente porque estos últimos no veían los beneficios del libre comercio, ¿sí? de la liberalización comercial. Y impedían el avance de las negociaciones, o por lo menos descreían del avance de las negociaciones en términos de ir bajando cada vez más los aranceles en virtud de beneficios que iban a llegar en algún momento, pero que los países en desarrollo no estaban percibiendo. En el año 91, entre el 89 y el 91, finaliza la Guerra Fría, ¿sí? Recordaremos seguramente la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética en 1991, y a partir de ese momento se da el contexto de la globalización neoliberal. Este es un cambio de época, precisamente porque se rompen ciertos paradigmas que habían funcionado durante la segunda mitad del siglo o antes, ¿sí? Durante el siglo XX, que era esa referencia hacia el mundo no occidental capitalista liberal, ¿sí? La Unión Soviética, todos los países satelitales, esa opción que había y que en algunos momentos de la historia del siglo XX fue muy fuerte y muy presente, para la década de los 90 había desaparecido. Y se revitalizaron las negociaciones en el marco del neoliberalismo para esta liberalización, ¿sí? Esta exportación de capitales que ganaban mercados a nivel internacional. Recordemos, McDonald's abrió una sede, el McDonald's más grande del mundo, en Moscú precisamente, ¿sí? Ese es el marco de época en el cual mercados, ¿sí? y países que no habían estado abiertos para las empresas multinacionales de Occidente y los capitales que provenían de Occidente, ahora se abrían precisamente para esos flujos de mercancías y de capitales. En ese marco, en el año 1995 entró en vigor la Organización Mundial del Comercio, y con eso se ganó el objetivo que no se había podido lograr en el año 48 con la creación del GATT. La OMC entra en vigencia a partir de 1995 entonces y retoma, suplanta al viejo GATT, pero además amplía los objetivos en términos de organización mundial, precisamente ahora abocada a regular el comercio a nivel internacional. A partir entonces de la creación de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, se dan distintas conferencias ministeriales, esto es, reuniones de todos los ministros de comercio de los países miembros de la OMC, que periódicamente se van a estar juntando para firmar, para acordar, para dar el visto bueno de los avances de esta liberalización comercial. La primera ministerial de la OMC se dio en el año 1996 en Singapur y se llamó a una apertura de rondas de negociaciones, en el cual se tenía que dar en el año 1999
que abría el camino hacia la inclusión de muchos temas que no tenían que ver necesariamente con comercio, y que esto había sido algo que se había tratado mucho en la ministerial de Singapur del año 96. A eso se le llaman los temas de Singapur. ¿Qué tenía que ver y a qué se refería específicamente las cuestiones de comercio a nivel internacional? Aranceles. Era lo que había regulado el GATT durante prácticamente 50 años. Ahora, la OMC pretendía, dentro de lo que se conocía como y se conoce como el sistema multilateral de comercio, que todos los países miembros de la organización, actualmente son 163 países, casi todos los países que participan del comercio mundial en el planeta, se sentaran en una mesa redonda, así, en un marco de negociación, precisamente para empezar a hablar sobre otros temas que no tenían que ver estrictamente con aranceles. Ahora vamos a ir un poco a eso. ¿Qué ocurrió en la ministerial de 1999 en Seattle, en Estados Unidos? Fracasó no solamente las negociaciones, fracasó la ministerial. De hecho, la ministerial no pudo siquiera sesionar. ¿Por qué? Porque las cuestiones comerciales, el sistema multilateral, todo lo que tenía que ver con esta apertura, liberalización de capitales, de inversiones, de comercio, que se estaba dando en el marco internacional, empezó a llamar la atención de movimientos sociales, de organizaciones ambientalistas, de los sindicatos, de distintas organizaciones de la sociedad civil desde un punto de vista fuertemente crítico. La liberalización comercial y el funcionamiento y esta puesta a punto de funcionamiento de salto cualitativo del capitalismo a fines del siglo XX estaba demostrando tener grandes falencias en cuanto a los costos sociales que implicaba la implementación de este tipo de políticas. Nosotros, sí, y a nivel internacional también se lo conoce como el consenso de Washington, o sea, una receta de 10 puntos en el cual se incentivaba o se recomendaba abrir las economías para el intercambio comercial, para el flujo de capitales, para la desregulación, el retiro de los gobiernos y de los estados de ciertas políticas que habían mantenido hasta entonces, la iniciativa de privatizar áreas de gobierno y empresas que habían sido manejadas por el Estado hasta ese momento, desregular la materia laboral, por ejemplo, y en ese sentido bajar el costo laboral, como se le dice generalmente, flexibilizar los sistemas previsionales, privatizar las pensiones, pero también elevar las edades jubilatorias. Muchas de estas cuestiones involucran, ¿sí?, y están involucradas dentro de las políticas neoliberales. Y son muchas de las cuales seguimos todavía escuchando como temas principales que se dan en la agenda cotidiana hoy y que se discute fuertemente incluso en los países centrales con fuerte resistencia por parte de la sociedad, ¿sí? Porque eso significa degradar sus derechos, básicamente. Pero también las organizaciones de la sociedad civil se dieron cuenta de del alto impacto ambiental que este tipo de políticas puede llegar a generar. No solamente en la degradación de derechos sociales, la afectación de los derechos humanos, sino también lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y cómo el incentivar políticas que tienen que ver con áreas muy sensibles de la economía, como puede ser el extractivismo, afecta negativamente a los ecosistemas. Y en ese sentido fue que confluyeron organizaciones de la sociedad civil, de sectores de consumidores, organizaciones sindicales, movimientos de trabajadores en general, incluyendo desocupados, movimientos de mujeres, movimientos ambientalistas, o sea, un crisol de organizaciones sociales que impidieron la negociación, la ministerial en sí, que se diera la ministerial en Seattle. Ahí irrumpe en el escenario internacional lo que luego se van a conocer como los movimientos antiglobalización, pero que abren una puerta y un debate hacia otra forma de globalización más justa, ¿sí?, que pueda preservar los derechos para las personas y también para la naturaleza. A partir del año 99, con este fracaso de la ministerial de Seattle, no se lanza
la nueva ronda de negociaciones de la OMC, pero va a haber que esperar al año 2001, luego del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, para que la OMC lance, precisamente en un clima bastante complicado y bastante enrarecido, una ronda de negociaciones comerciales que se va a conocer como la ronda del desarrollo, ¿sí? O como se la conoce generalmente, a la ronda de Doha. En el año 2001 se da la conferencia ministerial de la OMC en Doha, que es la capital de Qatar, y ahí sí estaban dadas las condiciones políticas, sobre todo, como para abrir una nueva ronda de negociaciones de liberalización comercial, pero en el cual se van a querer meter esta amplitud de temas y estas nuevas agendas adentro de las negociaciones de la OMC. A partir del año 2001 se abre, dentro del marco de esta ronda de negociaciones, una serie de ministeriales y van a funcionar con tropiezos, ¿sí? En Cancún en el año 2003 también va a haber un fracaso por parte de la OMC, porque no va a lograr una declaración ministerial, no van a lograr el avance de los acuerdos que tenían previstos. Algunos acuerdos muy mínimos se van a lograr años después, ¿sí? En las conferencias de Bali o de Nairobi en el año 2013 y 2015, pero va a haber tropiezos, como decía, en las negociaciones durante años adentro de la OMC, precisamente por el choque de los intereses entre países desarrollados y países en desarrollo. En el año 2017 se dio la ministerial de la OMC en Buenos Aires, hace poco tiempo, sí, hace pocos años. Y esa fue también una conferencia ministerial fracasada porque no logró tener una resolución ministerial siquiera. No lograron alcanzar los acuerdos que se habían previsto, y por ejemplo la inclusión de temas como tenían que ver con comercio electrónico, que es una gran bolsa de cuestiones, ahora mucho movido con todo lo que tiene que ver con compras por internet, el flujo de datos que implica también eso, y cómo se pueden comercializar esos datos más allá de los productos que podemos estar comprando por vía electrónica. Abre una serie de discusiones amplísima, ¿sí?, que sigue siendo materia al día de hoy. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este capitalismo que funciona actualmente necesita de una institucionalidad, necesita de ciertos organismos a nivel internacional que sostienen y que dinamizan, ¿sí?, le ponen aceite, ¿sí?, para que la maquinaria del capitalismo pueda funcionar de manera más ágil. Conocemos algunos de estos organismos. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son las organizaciones multilaterales de crédito, o también conocidas como las instituciones financieras internacionales más conocidas dentro de este sistema. Pero también entra la OMC como una organización tardía al funcionamiento del capitalismo global. Entonces, ¿de qué va esta OMC? O sea, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que tiene? Básicamente son 4 cosas que funcionan al mismo tiempo. La primera, es una instancia de negociación para regular el flujo comercial a nivel internacional, ¿sí? O sea, son negociaciones que se dan permanentemente en Ginebra, ahí es donde funciona la OMC, pero que periódicamente, más o menos cada 2 años, se reúnen todos los países del mundo en estas conferencias ministeriales que van rotando, ¿sí?, van girando de ciudad en ciudad a nivel planetario, pero que están funcionando de una manera muy con altibajos, ¿sí?, con sobresaltos, con dificultades cada vez más grandes. Entonces, muchas de esas conferencias ministeriales han terminado realizándose en Ginebra, precisamente porque ningún país se hace cargo, ¿sí?, de la organización de una ministerial por problemas políticos, básicamente. Paralelamente a que la OMC funciona como un foro de negociación permanente, también es un conjunto de tratados internacionales. O sea, el resultado de todas esas negociaciones se trasluce en instrumentos jurídicos internacionales que los tratados están obligados a respetar. Si no respetan esos tratados, la OMC también tiene un organismo de solución de diferencias, ¿sí? Funciona como un foro de arbitraje a nivel internacional en materia comercial entre los países, ¿sí?
También implica un foro permanente de liberalización progresiva del comercio internacional. Esto tiene que ver con algo que vamos a mencionar recién, que es una especie, ¿sí?, de cláusula de no retroceso. La OMC y las negociaciones comerciales, la idea que tienen desde el GATT, no desde el año 95 cuando la OMC empezó a funcionar, es que los aranceles se vayan rebajando cada vez más. No pueden subir, tienen que bajar. La tendencia es una flexibilización del flujo de comercio y de inversiones, no de proteger a los mercados locales, a los pequeños e incipientes industrias, por ejemplo, ¿sí?, o empresas nacionales que pueden empezar a desarrollar sus propios productos en la competencia a nivel internacional. La OMC y el sistema multilateral de comercio funcionan entonces con estas cuatro cosas al mismo tiempo, ¿sí? Es un foro de negociaciones permanente, es un conjunto de tratados o contiene un conjunto de tratados internacionales en materia de comercio y otros temas, es un foro permanente de liberalización progresiva del comercio internacional y también posee un sistema de solución de diferencias en materia comercial. Todos los países que son miembros de la OMC pueden utilizar y pueden estar presentes en las negociaciones, pueden ser parte de los tratados, negocian dentro de esos foros de liberalización progresiva y acatan esa liberalización, y si llega a haber alguna diferencia, ¿sí?, algún conflicto en materia comercial, pueden acudir ante la OMC para tratar de resolverlo mediante paneles arbitrales en materia de comercio. Pero ¿funcionó realmente la liberalización comercial? O sea, ¿qué tanto se liberalizó el comercio a nivel internacional desde los 40? ¿Sí? La verdad es que para analizar esta cuestión tenemos que ir al GATT, ¿sí?, y ver el grado de cobertura que han tenido las negociaciones del GATT y de la OMC a lo largo del tiempo y cuánto se flexibilizó, cuánto se rebajaron los aranceles desde el funcionamiento del GATT con la OMC. Y acá vemos dos gráficos. Primero, la incorporación de los nuevos temas y de los nuevos miembros adentro de la OMC ha ido siempre en crecimiento, pero aparte la reducción de las trabas al flujo de mercancías, de servicios y de capitales. Esos son las tres grandes áreas que se liberalizan cuando se negocia sobre temas de libre comercio. Vemos cómo se ha ido rebajando todo lo que tiene que ver con trabas al libre flujo de capitales, de servicios y de mercancías. Hoy en día los principales países, ¿sí?, que forman parte del comercio a nivel internacional tienen aranceles muy bajos. Y en ese sentido no se ha visto un incremento por parte de mayores beneficios, sobre todo hacia las mayorías sociales. Acá lo que vemos es un desfasaje, ¿sí?, es una asimetría entre los beneficios que se generan para unos pocos y los perjuicios que se generan para los muchos. Sobre todo, esas asimetrías no solamente se dan entre sectores adentro de los propios países desarrollados, sino entre los países desarrollados con los países en desarrollo. Los países más pobres, los que tienen menos industrias, ganan menos en términos de flujos del comercio, sí, beneficios del comercio global. ¿Por qué? Porque están obligados a proveer de materias primas a los países centrales en este intercambio comercial y que son los productos que menos valor agregado tienen. Entonces, participan menos de ese comercio internacional en términos de beneficios. Y hacia adentro de los países en desarrollo también hay asimetrías en cuanto a quiénes son los que ganan. Los que ganan son aquellos sectores que están relacionados, que están enganchados con el libre flujo de mercancías a nivel internacional, con los mercados de exportación. Mientras que los que tienen los intereses centrados en los mercados locales, ¿sí?, en los mercados nacionales, no participan de ese mundo de liberalización comercial y entonces no perciben los pocos beneficios que pueden llegar a ganar. De hecho, todas estas organizaciones, la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no evitan las crisis. No evitan las crisis económicas. Es más, las crisis económicas se han hecho cada vez más profundas y cada vez más seguidas a partir de la globalización. Entonces, ¿por qué es que esto pasa? Y acá tratamos de explicarlo con unos gráficos.
todos los países tienen un sistema financiero y un sistema productivo. Empresas que producen, pero también bancos y entidades financieras que sirven precisamente para financiar al sistema productivo. A su vez, tanto el sistema financiero como el sistema productivo está dentro de lo que es la regulación de las leyes y las normas dentro de cualquier país. O sea, no se ubican en abstracto, sino en lugares y estados concretos, ¿sí? Que tienen regulaciones, normativas que las empresas tienen que cumplir. Bien, ¿cómo funciona el entramado jurídico a nivel internacional? Si hay una crisis en el sistema financiero, ¿sí? Una corrida bancaria o algo que haga que los bancos puedan llegar a tener dinero arriesgado, ¿sí? Que puedan perder ese dinero por parte de los ahorristas, eso se puede contagiar al sistema productivo. ¿De qué manera? Mediante el crédito. Si un banco no otorga un crédito a una empresa productiva, la empresa productiva por ahí ya no puede no puede comprar máquinas, no puede ampliar sus instalaciones y entonces va a tener que reducirse. A nivel internacional, ¿sí? Un país no está solo, ¿sí? Está con otros países que también tienen sistemas financieros y también tienen sistemas productivos. ¿Cuál es el riesgo de contagio de las crisis? Acá hay una cuestión, ¿por qué? Porque si una crisis se da en el sistema financiero de un país, se puede contagiar a los sectores financieros de los demás países. Y en ese sentido la crisis financiera empieza a hacerse global. Lo mismo puede ocurrir con los sistemas productivos, ¿sí? O sea, empresas pueden dejar de proveer a otras empresas para que puedan proseguir en su producción local. Entonces, a nivel internacional, y esto se ha empezado a dar desde los 70, pero sobre todo desde la década de 1990, el entramado productivo y el entramado financiero a nivel internacional se está dando de manera mucho más integrada. Y eso es lo que hace que los contagios de las crisis sean cada vez más frecuentes y cada vez más difíciles de poder contener. Por eso las organizaciones como la OMC, el Fondo Monetario o el Banco Mundial fracasan en su objetivo original, que es evitar las crisis, que es favorecer al sistema, que es apuntalar al capitalismo para que pueda seguir funcionando. El crédito es el eje, ¿sí? Es lo más importante para trasladar el financiamiento desde los bancos hacia las empresas. Si los bancos tienen una crisis, cortan ese financiamiento y por ende las empresas van a recibir, ¿sí? van a percibir la crisis generada en el sistema bancario. Ahora, a nivel internacional, ¿cómo es que están integrados los sistemas financieros y los sistemas productivos? Los sistemas financieros se integran, ¿sí? Se relacionan mediante los flujos de capitales y de inversiones, ¿sí? Un banco le puede enviar dinero al banco de otro país y ahí es donde se ve el flujo de capital de un país a otro. Si hay una crisis dentro de un país, en el sistema financiero de un país, mediante el flujo de capital se puede contagiar al sistema financiero de otro país. El sistema productivo se relaciona mediante lo que se conoce como las cadenas globales de valor. Hoy en día un producto no se produce solamente en un solo país, sino que se van produciendo componentes de ese producto. Si hay una crisis en una empresa, en un país, puede, mediante las cadenas globales de valor, contagiar esa crisis al sistema productivo de otro país, porque impide o deja de enviarle insumos y en ese sentido puede cortarse esa cadena de producción a nivel global. ¿Cómo el capitalismo intenta proteger a el sistema financiero y al sistema productivo para que las crisis no puedan contagiarse, sino que afecten a menos empresas, ¿sí? Y menos capitales posible? Y esto lo hace mediante dos mecanismos jurídicos. Son dos tipos de tratados a nivel internacional conocidos como los tratados bilaterales de inversión y los tratados de libre comercio, ¿sí? Los tratados bilaterales de inversión protegen
la liberalización y la libre circulación de los flujos de capital y de inversiones a nivel internacional. Favorecen el intercambio de dineros, ¿sí? El envío de capitales de un lado al otro. Ahora vamos a ver un poco por qué, y a lo largo del curso vamos a entrar más en detalle con cómo funcionan los tratados bilaterales de inversión. Pero también los tratados de libre comercio lo que hacen es favorecer el flujo de mercancías, la circulación de mercancías. Entonces, eso sirve para que el sistema productivo pueda llegar a enviar componentes para que la escala, o sea, la cadena global de valor, la escala internacional de todo el entramado productivo se pueda llegar a realizar. Los países miden las importaciones, las exportaciones, como si fueran ellos los que importan, ¿sí? Pero ningún país, a menos que tenga nacionalizado su comercio exterior, cosa que son muy pocos los países hoy en día que hacen eso, pero ningún país comercia, ¿sí? O sea, ningún Estado es el que comercia. Los que comercian son las empresas. Y las empresas, las más grandes actualmente, lo que han hecho es transnacionalizar su producción y su esfera de influencia. Por eso, a esas grandes empresas que funcionan dentro del capitalismo global hoy las llamamos empresas transnacionales, porque no están solamente en un país y no fabrican una sola cosa en un solo país. Lo que hacen es transnacionalizar su producción y en ese sentido tienen una capacidad de influir en la toma de decisiones en todos los países en donde actúa. El comercio y las inversiones son altamente condicionantes para que los estados tomen sus políticas públicas y decidan las políticas que quieren llevar adelante. Entonces acá vemos dos cuestiones. ¿Quiénes son los interesados cuando un gobierno decide hacer algo? La población es por un lado, ¿sí? Pero todo lo que son las empresas, ¿sí?, productivas, las empresas financieras que operan a escala local, ¿sí?, en ese país, pero también a escala mundial, a escala global, influyen altísimamente en la toma de decisiones de las políticas públicas de nuestros propios países. Todo el entramado de relaciones comerciales, de tratados de protección de inversiones, de tratados de libre comercio, es lo que en términos técnicos se le suele denominar el spaghetti bowl, es decir, el plato de espagueti. ¿Por qué? Si nosotros tomamos un plato de espagueti y vemos cómo están celebrados, ¿sí?, cómo se han firmado los tratados de libre comercio a nivel internacional, vemos que básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Es un mapa, ¿sí?, es un esquema que se repite. O sea, nosotros podemos ser un país, ¿sí?, una albóndiga dentro de ese plato, con una serie de relaciones jurídicas a nivel internacional que regulan los flujos de inversión y los flujos de comercio. Y esos flujos, ¿sí?, están regulados individualmente con otros países, o sea, bilateralmente entre nuestro país y otro. Si eso lo repetimos y lo medimos a escala mundial, vemos que la cantidad de tratados bilaterales de inversión y la cantidad de tratados de libre comercio básicamente es una maraña dentro de lo que es el planiferio a escala internacional. Ahora, ese plato de espagueti, ¿sí?, ¿cómo se relaciona o cómo impacta en nuestros propios países? Si ese plato de espagueti nosotros lo traducimos a nuestro planeta y a nuestra región, ¿sí?, la pregunta sería cómo América Latina y el Caribe se relaciona con el resto del plato, ¿sí?, con el resto del planiferio. Y básicamente exportamos, ¿sí?, nuestras regiones lo que hacen es exportar las materias primas, ¿sí?, centrales y esenciales para que el capitalismo desarrollado pueda funcionar. Esto lo que hace es mantenernos en una relación dependiente de periferia respecto del centro del capitalismo. Los países centrales del capitalismo son los que nos venden a nosotros las manufacturas, las maquinarias y nos proveen del financiamiento, ¿sí?, de los capitales que ellos tienen y que tienen un alto valor, ¿sí?, es el resultado de altísimo valor agregado, mientras que nosotros le proveemos a ellos de las materias primas, los bienes agrícolas, los recursos naturales y los insumos para que se pueda producir. Eso es a gran escala, ¿sí?, en un gran resumen de cómo es el intercambio desigual entre los países de la periferia y los países del centro. América Latina y el Caribe ocupa un
un lugar de periferia dentro de este capitalismo a escala mundial. Y es prácticamente como proveedora de materias primas de la producción de los países centrales. En ese sentido, ¿sí?, es que se ve un desfasaje entre el valor, la riqueza que detenta y que se genera en los países centrales respecto de lo que queda en la periferia. O sea, nuestros países generan muchísima riqueza, poseen muchísima riqueza, pero toda esa riqueza se transfiere hacia las economías del norte. Y ahí es donde vemos que existe una desigualdad dentro de nuestras propias sociedades. América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta, pero además es una desigualdad que se reproduce a nivel internacional entre los países más desarrollados y los países en desarrollo. Bien, ¿por qué hablamos de un entramado de impunidad cuando estamos hablando de tratados comerciales, tratados de libre comercio, tratados de protección de inversiones, organismos internacionales, flujos de riqueza, de capitales, cuestiones económicas? ¿Por qué? ¿Dónde está la impunidad? Todos estos tratados internacionales, toda esta arquitectura, este andamiaje que protege al capital global, ¿sí?, al capital transnacional, le otorga derechos a ese capital, ¿sí? Y si se viola alguna cláusula de cualquiera de estos acuerdos, las empresas pueden demandar a nuestros estados para el cumplimiento de esos acuerdos o que se les pague indemnizaciones por haber violado ese tipo de políticas que están garantizadas en estos acuerdos a escala internacional. Pero ninguno de estos acuerdos a esas empresas le obliga, ¿sí?, le impone obligaciones que tengan que seguir. Entonces, todo el entramado productivo, todos los impactos que las enormes empresas, sobre todo en materias, como hemos visto recién, el rol de nuestra región es la de proveer de materias primas, de recursos naturales a la producción de los países del norte, va a haber altísimo impacto ambiental en nuestros países por parte de empresas mineras, empresas de distribución de agua potable, empresas de distinta índole, o sea, todo lo que tiene que ver con el desmonte, todo lo que tiene que ver también con los monocultivos que se dan en distintas regiones de nuestros países. Todo eso tiene una degradación y un impacto ambiental tremendamente negativos en nuestras regiones, ¿sí? Ahí es donde las empresas no están obligadas bajo ningún motivo, ¿sí?, ninguna perspectiva en este tipo de acuerdos. Estos acuerdos no le generan obligaciones a las empresas, pero sí le generan derechos a estas empresas. Le conceden privilegios a las empresas. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas empresas son extranjeras. Las empresas locales no tienen esos derechos. No pueden ir a tribunales internacionales para proteger sus intereses. Lo pueden hacer las empresas extranjeras. Y en ese sentido es en donde nosotros también vemos que todo lo que haga ese capital global en nuestros territorios concretos va también en detrimento de lo que son los derechos de la ciudadanía, los derechos de las poblaciones, los derechos de los y las personas que viven ahí, que reciben el impacto negativo en materia ambiental, en materia de degradación de sus derechos laborales, en materia de degradación de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Por eso es que nosotros decimos que este andamiaje, esta arquitectura a nivel internacional le otorga impunidad a las empresas transnacionales para poder actuar en nuestros territorios. Y es así como nosotros tenemos que ver cómo se atan, ¿sí?, cómo se relacionan los organismos multilaterales, como pueden ser el Fondo Monetario, el Banco Mundial o la OMC, con tratados bilaterales como pueden ser los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión, que en definitiva lo que hacen es otorgar una protección internacional para el capital a escala global. Y así es como funciona el capitalismo, la institucionalidad del capitalismo global hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.